¿Ok? Muy bien. Antes de ver esta diapositiva, vamos a ver un video tutorial bastante teórico, el cual nos va a ayudar a entender qué es un microcontrolador. Ya hablamos de microprocesador, ya hablamos de memoria ROM, ya hablamos de memoria RAM, que en módulos automotrices son las memorias EEPROM y las memorias flash. Vamos a poner atención a este video y regresamos. MCE, Cursos Automotrices, Excelencia Capacitación Automotriz, presenta. Un microcontrolador es un interesante circuito integrado, empleado en la mayoría de los equipos electrónicos. En algunos equipos se usa solamente uno, pero en otros equipos se emplean varios de estos interesantes chips. Su aspecto pueden ser encapsulados muy diversos. No obstante, el microcontrolador tiene una función fundamental, que es la de gobernar las operaciones de todos los circuitos electrónicos. Procesar la información, leer el estado de los sensores y hacer trabajar los actuadores. Los microcontroladores son microcomputadoras que pueden ser programadas para realizar un gran número de tareas. Están formados por secciones y etapas, como contadores, unidades aritmética lógica, temporizadores, unidad de control que hace posible realizar operaciones secuenciales bajo programa. A los microcontroladores se les puede encontrar en diversos dispositivos dentro del automóvil, como por ejemplo panel de instrumentos o tablero digital, precisamente también la computadora o ECU, módulos inmovilizadores y módulos de confort, así como otros dispositivos más dentro del vehículo. Prácticamente también en todos los dispositivos electrónicos modernos. Los microcontroladores pueden contener desde 8 hasta más de 100 terminales. Hay terminales para alimentación de la fuente, circuitos de reloj, aunque en muchos casos el reloj es interno. Otras terminales se usan exclusivamente como salidas y otras exclusivamente como entradas. Y otras más se les puede usar como entradas así como salidas, según el código que se aplique. La estructura básica interna del microcontrolador se compone de un procesador central, el cual funciona como el cerebro encargado de gobernar todo el funcionamiento y ejecutar las instrucciones. Encontramos también dos tipos de memoria. Una es llamada memoria de programa y la otra se conoce como memoria de datos. Las memorias se encargan de almacenar información, pero veamos más detalladamente su funcionamiento. La memoria de programa es el equivalente al disco duro de una computadora. En este lugar se almacenan todas las instrucciones que queremos ejecutar. Y al igual que un disco duro, la información se almacena indefinidamente. Pero, a diferencia de un disco duro que se puede almacenar gigas de información, el microcontrolador tiene capacidad de almacenar del orden de los kilobytes. La memoria de datos es equivalente a la memoria RAM de una computadora y se almacenan datos temporales de 8 bits. Estos son borrados una vez que se apaga el microcontrolador. A cada espacio de memoria de datos se le da el nombre de registro. Imaginemos a la memoria de datos como un archivero, en el que cada cajón representa un registro. En este registro podemos guardar únicamente un dato de 8 bits. Cada cajón tiene también una dirección que permite identificarlo tal y como vemos aquí. El primer cajón tiene la dirección 00H, el segundo tiene la dirección 01H y así sucesivamente. Las direcciones se dan en base hexadecimal y hay que recordar que debe uno estar familiarizado con los números binarios y hexadecimales para poder entender esta numeración. MCE, Cursos Automotrices, Excelencia Capacitación Automotriz, presenta. Ok, compañeros, ya estamos de regreso. Entonces, en pocas palabras, cualquier módulo automotriz es un CPU y necesita prácticamente los elementos ya descritos. Número 1, un microprocesador. Número 2, una memoria RAM. Y número 3, una memoria tipo ROM. Dice el compañero Luis Villarreal, cuando dice todos los software, ¿me podría explicar ese punto, por favor? Luis, por ejemplo,
Software, ¿qué le llamamos software? Número uno, no hay un solo software en una computadora de motor. Al igual que en un disco duro de una laptop, de una computadora de escritorio, no solo tenemos un programa, tenemos varios. En una computadora de motor existe lo mismo. Existe, número uno, el software de inyección. ¿Qué significa? Tiene de cómo va a funcionar dependiendo de los sensores, cómo va a funcionar la activación de los inyectores, la activación de las bobinas, etc. Contiene otro segundo software, el cual está relacionada, por ejemplo, con el inmovilizador. Es el software que se encargará de realizar tanto el desbloqueo o bloqueo de la propia computadora de motor. Tendrá un tercer software, el cual, por ejemplo, está diseñado a lo mejor para estar en comunicación con los equipos de diagnóstico. Es el software de comunicación. Entonces, hay diferentes softwares prácticamente en un solo dispositivo de computadora de motor. No hay uno solo. Cuando ustedes hacen una actualización de software en J25, con J2534, por poner un ejemplo, generalmente lo que actualizan solamente es la parte de inyección. El software de inmovilizador siempre queda prácticamente intocable o igual a como se hizo anteriormente del proceso. En la parte de comunicación, quizá también ahí sí existan actualizaciones. Entonces, ahí estaría respondida tu pregunta. Efectivamente, como bien lo dice Ángel, el software de mapa, seguridad, protección, efectivamente hay muchos softwares en una memoria tanto RAM al igual que ROM. Ya sabemos que en la ROM se guardan partes del software o un software en específico, y en la memoria RAM también ya están incluso preinstalados dichos softwares. Pero ¿qué softwares precisamente tiene? Hablando un poco más en específico. Vamos a leer. ¿Qué tipo de información tiene un dispositivo de memoria? Número uno, el software, como los dispositivos de memoria pueden contener distintos tipos de información digital. Esto es lo que ya acabamos de mencionar, distintos softwares prácticamente, como pueden ser programas, datos variables, constantes. A dicha información se le conoce como software. Importante, dependiendo del tipo de software, se necesita determinado dispositivo de memoria. Ok, vamos a hacer un breve resumen de lo observado hasta el momento. Número uno, el microprocesador únicamente se encarga de realizar cálculos. Esos cálculos los hace en base al segundo elemento, el cual es la memoria flash, que contiene el programa principal o sistema operativo. Son las fórmulas, las sumas, restas, comparaciones que ejecutará el microprocesador. Por ejemplo, en una EQ de motor, la memoria flash contiene las fórmulas para que a determinado ángulo del sensor de acelerador se permita mayor o menor cantidad de inyección de gasolina. Y las memorias EEPROM o memoria ROM son las que almacenan principalmente datos constantes, los cuales pueden ser solicitados por la memoria flash. Por ejemplo, una memoria EEPROM contiene el pin code de programación del inmovilizador, el cual durante algún procedimiento de adaptación de EQ, la memoria flash en su programa indica como que el pin code almacenado en la EEPROM y el pin code introducido por el usuario mediante el escáner sea el mismo. De lo contrario, negar la adaptación. En la memoria ROM se encuentra dicho pin code y la memoria flash tiene el software que indica que si el pin code que se envió mediante el escáner no es el mismo que está almacenado en la EEPROM, si no es el mismo, no se permitirá ninguna clase de adaptación. Obviamente esto sería en la parte del software de seguridad o de inmovilizador. Pero existe un elemento llamado microcontrolador. Mucho cuidado.
Una cosa es microcontrolador, como está aquí señalado como el cuarto elemento, microcontrolador, y otro es el que ya hablamos, llamado microprocesador. Son dos elementos distintos. Ya explicamos qué es el microprocesador. Únicamente se encarga de realizar cálculos. ¿Pero qué es el microcontrolador? Vamos a leer. Es un dispositivo el cual conjunta los tres anteriores en uno solo. Prácticamente, entonces, un microcontrolador dentro va a tener un microprocesador, va a tener una memoria flash y va a tener una memoria EEPROM. Es por ello que en muchas ocasiones, cuando ustedes están realizando algún procedimiento que se involucre la lectura de información, muchas veces no encuentran una memoria EEPROM de 8 patitas. No hay ninguna en todo el módulo electrónico. Tampoco hay una memoria flash. ¿Por qué? Porque ese módulo tiene microcontrolador y por lo tanto la memoria EEPROM y la memoria flash se encuentran dentro de ese microcontrolador. En este curso vamos a tener que incluso leer los dos elementos dentro de la computadora en el microcontrolador. Por ejemplo, en un InMov vamos a necesitar en ocasiones leer tanto memoria flash al igual que memoria EEPROM.